Sin duda, la historia con mayúsculas es caprichosa. El paso del tiempo y los fenómenos naturales deciden esconder lugares que en su momento eran importantes y que encierran los secretos de una o varias vidas. Los arqueólogos son los encargados de seguir las huellas o pistas que no se han llegado a ocultar del todo para localizar estos emplazamientos. El equipo de Antecesor se ha trasladado esta semana hasta uno de esos lugares, el yacimiento de Linás de Marcuello, cerca de Loarre, en la provincia de Huesca. Fue en el año 2010 cuando una intervención arqueológica preventiva, asociada a la concentración parcelaria del término municipal de Loarre, dio a conocer una serie de materiales que parecían pertenecer a la Edad de Hierro. Decenas de vasijas ricamente ornamentadas y moldes de orfebrería para la fabricación de joyas. Entre los restos se descubre un ser humano enclavado en una piedra, un auténtico reto para el equipo forense del programa. Hablaremos de ello en este Antecesor Podcast, pero antes, si os parece, vamos a conocer más detalles del yacimiento y sobre todo vamos a conocer más la época en la que se asentaron sus habitantes. Empezamos en la Edad de Hierro. La Edad de Hierro es uno de los periodos que forman parte de la Edad de los Metales en la prehistoria. Su inicio coincide precisamente con el descubrimiento del hierro como material para fabricar armas y herramientas. Sin embargo, la Edad de Hierro no comenzó al mismo tiempo en todos los puntos del planeta. En las proximidades al mar Mediterráneo, en la península ibérica, este inicio se sitúa alrededor del año 500 a.C. Durante estos años, los marinos griegos recorrían el litoral. Establecieron una poderosa red mercantil basada en el intercambio con indígenas, que ocupaban las costas levantinas para obtener productos y materias primas. El descubrimiento del hierro posibilitó incorporar nuevas herramientas para facilitar la vida cotidiana. La ganadería se vio beneficiada por inventos como la hoz y las puntas de arado. Las guerras también sufrieron una evolución. Las distintas civilizaciones desarrollaron nuevas técnicas y aquellas que poseían armas de hierro contaban con más posibilidades de imponerse al resto en el campo de batalla. También cambió la forma de construir. Las distintas edificaciones se beneficiaron durante este periodo de nuevos métodos en construcción gracias al nuevo material. Al facilitar la vida de las personas, éstas tenían más tiempo libre, lo que se tradujo en grandes avances en ropa, artesanía o joyería. El arte también se vio beneficiado por nuevas técnicas a la hora de elaborar las distintas piezas. Un hallazgo como el que tenemos en esa zona de Linás de Marcuello no es fácil de encontrar. En primer lugar, por la calidad de los objetos encontrados y sobre todo por el potencial para que siga ofreciendo respuestas a lo largo de las diferentes campañas de excavación que se están llevando a cabo y también por la falta de información también acerca de ese emplazamiento original en esas crónicas históricas. Vamos a irnos nosotros también de viaje de forma virtual hasta ese lugar y para ello vamos a contar con la ayuda de José Fabre, que es arqueólogo y director del proyecto de investigación. José, bienvenido a Antecesor Podcast. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, vamos a hacer en primer lugar un poco de historia. Me gustaría preguntar, en primer lugar, el proceso habitual de búsqueda de un yacimiento. Yo no digo este caso en concreto, que como hemos visto tiene un carácter excepcional, pero ¿cómo es el trabajo para decir, en este lugar igual encontramos algún resto, tenemos que ir con cuidado? Me imagino que hay que trabajar con la cronología, con el terreno. ¿Cómo funciona todo esto? Bien, pues en este caso son distintas vías por las que podemos llegar a conocer la existencia de un yacimiento arqueológico. No hay que olvidar que un yacimiento arqueológico puede ser un elemento estructural, pues lo podemos pensar siempre en una casa, en una villa romana, en un castillo, ¿verdad? Las ruinas de un lugar de habitación, pero un yacimiento arqueológico también son restos descontextualizados de ese hábitat de los grupos humanos que han habitado desde hace miles de años nuestro territorio. Pues, por ejemplo, una zona donde se talló sílex en la entrada de una cueva, eso también sería un yacimiento arqueológico. En fin, aquellos lugares donde aflora restos de la cultura material, que es como definimos los arqueólogos, de los grupos humanos que en tiempos pretéritos han habitado nuestra zona. Entonces, contestando un poco a tu pregunta, hay dos formas básicas de localizar un yacimiento. Una es buscándolo y otra es encontrándolo. Y me explico. Buscándolo desde el punto de vista de la disciplina arqueológica, tenemos distintos métodos a través de la prospección, pateando la superficie, ¿no? Buscando esos restos de cultura material, a lo que puedes ir añadiendo elementos tecnológicos, ¿no? Pues georadares, fotografía aérea, vuelos con drones.
Y esa sería, digamos, la parte en la que vas intencionadamente buscando, rastreando el terreno. Y otra es muy importante, es el hallazgo fortuito por aquellas personas que habitan el terreno y que trabajan sobre él. En los casos de las ciudades, aquellas obras que se realizan, tanto en los viales como en los solares, que van acompañadas en su proceso de construcción de una serie de permisos y de prevenciones arqueológicas que hacen sonar una alarma, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, cuando aparece algún resto. Y en el campo, pues muy de la mano pues de la gente que trabaja en esos medios, pues la construcción de viales, de autopistas, los pastores, los agricultores, todos ellos desarrollan labores que llevan remociones de tierra en muchas ocasiones y sobre los que tenemos una serie de mecanismos para hacerles comunicar el hallazgo de alguno de estos restos. Uh-huh. Creo que este yacimiento, el de Llinars de Marcuello, es precisamente de estos últimos. Creo que viene de trabajos de concentración parcelaria, si no me equivoco, ¿verdad? Efectivamente, me gusta decir siempre cuando me hacen la pregunta de cómo supimos de la existencia del yacimiento, me gusta responder en primera instancia de que el sistema funcionó, o sea, esos mecanismos preventivos funcionaron, no siempre es así, pero afortunadamente en este caso ocurrió. Un investigador, en este caso un estudiante, que estaba haciendo labores de prospección, de detectar en superficie materiales arqueológicos en la hoya de Huesca. Cuando pateó esta zona de Loarre y de Llinars de Marcuello, detectó en uno de sus cerros fragmentos de cerámica anaranjada que parecía cerámica prerromana, esas fases previas a la llegada de los romanos, y lo dio de alta en la Carta Arqueológica de Aragón a través de los compañeros de Patrimonio Cultural. De tal manera que con esas coordenadas, cuando tocó hacer años después una revisión de la red viaria, de los caminos de esa zona para, como tú decías, realizar una concentración parcelaria, saltó esa alarmita diciendo, oiga, si van a hacer una obra en esta zona, recuerden que en estas coordenadas hay posibilidad de que aparezca un yacimiento. En este caso, pues se ordenó preventivamente hacer unos sondeos, en este caso con una excavadora y un arqueólogo que revisara el resultado de esos sondeos, y en este caso fueron positivísimos para nosotros, en este caso como equipo investigador, porque lo que se descubría en aquel momento era justamente el centro del asentamiento del Puello de Marcuello, que es en este caso pues un asentamiento de la Edad del Hierro que nos ha dado felices resultados de momento y que tiene que darnos muchos más. Uh-huh. Ahora preguntaré por el presente y por el potencial también de futuro de lo que es el yacimiento, pero ¿en qué momento uno se da cuenta de la posible relevancia que puede tener este yacimiento? Porque decíamos, se habían encontrado restos de esa cerámica de color anaranjado, en la excavación, como decimos, evidentemente hasta encontrar todo lo que puede ofrecer ese yacimiento tiene que pasar mucho tiempo de trabajo. ¿Cuándo empiezan a pensar de, ojo, que esto no es un asentamiento puntual, sino que aquí hay algo más? Pues en este caso fue desde el primer momento que los materiales procedentes de ese sondeo, revisado por un arqueólogo, por un compañero, por Francisco Pérez Gil, en este caso, trae al Museo de Huesca, en este caso, que es el receptor de esos materiales, y el entonces director del museo, Vicente Valdellou, se da cuenta de que esos fragmentos cerámicos que han salido fruto de la incursión de la excavadora en un punto del camino son excepcionales, son especiales, tanto en su factura como al reconstruirlos por la restauradora del museo, por María José Arbués, se detectan una serie de formas, una serie de vasijas que hasta el momento no se tenían detectadas en estas latitudes. Son vasijas muy relacionadas con los rituales del banquete, que conocemos muy bien en la zona italiana porque están reproducidas tanto por etruscos como en la Magna Grecia, que se denominan, en este caso son una especie de soportes que se denominan en griego olmoi, en plural, y que servían precisamente para la ceremonia del banquete, que es una ceremonia muy constatada en el ámbito clásico mediterráneo, pero que en las latitudes protohistóricas ibéricas, o sea, tierra adentro, por llamarlo de alguna manera, no estaba constatado. Esto lo ve muy bien el director del Museo de Huesca en aquel momento e iniciamos de la mano el proyecto de investigación de ampliar información sobre ese pequeña pista de que allí había algo interesante y especial, que es lo que ahora sabemos después de 10 años de excavaciones allí. Me gustaría preguntarte, José, ¿cuántas campañas se han llevado a cabo de momento y cómo es una campaña? Es decir, ¿cómo se empieza, cuándo se da por finalizada?
Pues son 10 campañas. Comenzamos en 2012 esta andadura de forma reglada, digamos, como proyecto de investigación del Museo de Huesca, y la fórmula de realizarlo es incluir dentro de los proyectos que el museo desarrolla desde el punto de vista no solamente de conservación y difusión del patrimonio, sino también de la investigación de forma directa, y se incluyen dentro de esos proyectos. El equipo que dispone el museo, en este caso que encabezo yo como director del proyecto de investigación y que está compuesto por la restauradora del museo y en el que aporta todo el personal del museo, desde administración pasando por todos los compañeros, se ve reforzado en la fase de excavaciones, porque el proyecto dura todo el año. Excavamos en verano, con la ayuda y la participación y colaboración de estudiantes en prácticas de arqueología, con universitarios, y el resto del año se desarrolla la parte de trabajo de laboratorio, es decir, un mes al año, normalmente en verano, se hace esta labor de campo, y los 11 meses restantes se realizan las labores de siglado, inventariado, estudio de los materiales, fotografiado, publicación, etcétera, etcétera. Un poco esa sería la dinámica. Durante un mes de trabajo al año en el campo generamos una cantidad importantísima de información que debemos procesar durante el resto del año. ¿Qué es lo que potencialmente quedaría por encontrar en este yacimiento? No sé, hablamos de calles, de viviendas ya más desarrolladas, de explicaciones. Por ejemplo, ahora, gracias a Antecesor, sabemos un poquito qué es lo que pasó con ese cuerpo que encontramos en la piedra. ¿Qué es lo que esperamos encontrar? Pues voy a dar un poco la vuelta a tu pregunta. Lo que conocemos hasta ahora del yacimiento son una serie de estancias, de casas, articuladas de forma intencionada previa, o sea, hay un urbanismo prediseñado que es bastante excepcional para esta época. Estamos hablando de eso, aproximadamente unos 2.400 años de antigüedad para la fase que estamos excavando actualmente, es a final de la Edad del Hierro. Ya estamos viendo ahí a lo lejos la llegada de las civilizaciones mediterráneas, sobre todo la romana, que llegará en el siglo III, hacia final del siglo III antes de Cristo, y conocemos que en este emplazamiento, pese a esa antigüedad, ya diseñan un espacio articulado en torno a una serie de calles empedradas, con una disposición muy estudiada de las casas, y desde el punto de vista de qué nos faltaría por encontrar sería el límite de ese asentamiento. Conocemos su parte central, sabemos, está ubicado, por un poco orientar a tus oyentes, en la ladera sureste de un promontorio. Conocemos esa zona central muy bien orientada y sabemos que tanto hacia el norte como hacia el sur de esa ubicación que nosotros estamos excavando continúan las calles. Por lo tanto, nos faltaría saber cuán grande sería la dimensión de ese asentamiento, que consideramos bien articulado, y por otro lado hay muchísimos interrogantes por saber cómo fue el inicio de ese asentamiento, pero sobre todo articular una teoría sobre el final de la misma, que sí sabemos que fue violenta desde el punto de vista de que hemos localizado un nivel de destrucción, un incendio que arrasó por completo el asentamiento. Eso lo estamos localizando en todas y cada una de las intervenciones que hacemos. Llegado al punto que llegamos al nivel, por llamarlo de alguna manera más técnica, al nivel de la Edad del Hierro, aparece sepultado bajo una importante capa de carbón y ceniza. Es decir, el asentamiento fue finalmente amortizado después de un incendio. Si ese incendio fue provocado o accidental, sería uno de esos interrogantes que apasionadamente tenemos que seguir investigando para localizarlo. El hecho de que aparezca, como tú bien decías, un individuo muerto in situ es un dato muy interesante. Es decir, hubo gente que no le dio tiempo, cuando menos, salir de allí cuando se produjo ese incendio, algo que es muy interesante desde el punto de vista de la interpretación. Claro, y el hecho de estudiar, por ejemplo, la disposición, como decíamos, de lo que serán esas calles, entiendo si son calles estrechas, el tipo de construcción que había en el momento, claro, un incendio se propagaría con mucha facilidad, es decir, que demuestra un poco pues ese incendio y ese crecimiento tan súbito que pudiera sorprender a las personas, ¿no? Como es el caso de nuestro protagonista en Antecesor. Efectivamente, el riesgo de incendio ha sido una de los continuos históricos en los lugares habitacionales del ser humano, desde la aparición del fuego hasta escasas fechas en nuestro pasado, sobre todo porque en cada casa había un fuego
y a eso tenemos que sumar una serie de elementos que potencialmente lo acrecentan. Las cubiertas, los tejados de este asentamiento, sabemos que estaban hechos a base de vigas de madera y cubiertas vegetales. Por lo tanto, aunque sí que las técnicas constructivas de las paredes estaban hechas a base de tapiales y adobes, el hecho de que todas las cubiertas del yacimiento fueran de carácter vegetal hacían que un accidente en uno de esos edificios con un fuego doméstico, hiciera propagar rápidamente el incendio por todo el yacimiento o buena parte de él. Y es lo que estamos viendo hasta ahora, sí. José, ya que le tenemos con nosotros, me gustaría preguntarle cómo sigue el proceso científico. Es decir, el yacimiento, la búsqueda de esos restos, el análisis que se hace sobre el terreno, es quizá la parte que por lo menos a nosotros, los que no conocemos la materia, nos sorprende más, ¿no? El ver cómo se salen a la luz estos objetos. Pero luego, todo eso tiene su proceso también dentro del museo, un análisis científico, un análisis riguroso. ¿Cómo es todo ese trabajo que se hace en el museo? ¿Cómo es el segundo paso, digámoslo así? Pues me alegra que me hagas esta pregunta porque en este caso nosotros tenemos la posibilidad de hacer el ciclo completo de la investigación. Como institución investigadora que somos en los museos, accedemos al registro arqueológico de primera mano, hacemos la excavación y a partir de ahí, el día que termina esa actuación arqueológica, al día siguiente continúa el proceso de documentación y de investigación de los fondos. De forma minuciosa e individualizada, cada uno de los fragmentos de elementos óseos, pétreos, cerámicos, metálicos, que aparecen en el yacimiento, o sea, todos los objetos o fragmentitos de objetos que sacamos son oportunamente siglados, inventariados y estudiados de forma pormenorizada, de tal manera que hacemos estudios, en este caso, transversales, desde el punto de vista de los objetos, una vez que ya hemos visto los fragmentos que tenemos, gracias al equipo de restauradores podemos ver qué vasijas se podían conformar, qué elementos metálicos podíamos tener, y podemos hacer análisis de lo que se denomina arqueología espacial, es decir, podemos hacer traernos a una fotografía de cómo quedaron esos objetos antes de la destrucción de cada una de las habitaciones. Eso nos da una serie de informaciones. A partir de ahí analizamos por función cada uno de esos objetos, elementos de almacenaje, elementos de mesa, elementos rituales. Cada uno de ellos son puestos en contexto y además nos permiten dos cosas. Una, analizar las funcionalidades, las cosas que se hacían en ese yacimiento, si se fabricaban objetos de hierro, como parece que podemos deducir por la aparición de moldes y muchísima escoria de hierro, sería un dato interesante, pero además también nos permite contextualizar cronológicamente. Los objetos a nosotros nos dan patrones de interpretación. Un tipo de decoración en una vasija o la forma de una punta de flecha nos ayuda a hacer comparaciones con otros yacimientos del entorno o de lugares lejanos. Es un poco el ejemplo que poníamos con los soportes mediterráneos que comentábamos antes, que los encontramos en la Etruria de mediados del milenio primero antes de Cristo, ¿no? Entonces eso es toda esa puesta en común a lo que sumamos las técnicas multidisciplinares, las dataciones radiocarbónicas con los compañeros físicos y químicos, el análisis de las pastas de las cerámicas que nos indican procedencias o posibles procedencias de los objetos que hallamos, una veces son locales y otras veces nos dan información sobre importaciones, es decir, sabemos que había intercambio de material, intercambio de mercancías, comercio, al fin y al cabo, y un poco toda esa visión es la que nos permite luego sacar una serie de conclusiones y poner encima de la mesa una visión lo más aproximada posible de qué papel, qué rol jugó esa pequeña población, ese asentamiento en su contexto dentro de ese marco territorial. Pues un trabajo arduo el que hay por detrás, pero con ese objetivo que a mí me parece tan bello de sacar a la luz, pues simplemente cómo era nuestro territorio, cómo eran los habitantes que teníamos, si estaban relacionados, si no estaban relacionados, qué pasó con ellos. Todo ello es el trabajo que realizan, pues por supuesto, nuestros especialistas, los arqueólogos, los directores científicos de museos, como nuestro invitado José Fabré. José, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de Antecesor Podcast. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Y simplemente decir eso, que el hallazgo de este yacimiento en ese Puello de Marcuello es el fruto del trabajo de investigación y, como nos contaba nuestro invitado, sobre todo de mucho esfuerzo. Este lugar es uno de los que mayor potencial tiene para describir lo que fue la historia durante la Edad de Hierro, pero nuestra historia con mayúsculas va mucho más allá de esta época. Son siglos y siglos. Vamos a seguir la huella de este legado a través de algunos de los yacimientos arqueológicos más destacados de Aragón.
En Aragón podemos encontrar rastros pertenecientes a civilizaciones antiguas que ocuparon nuestro territorio en el pasado. Una característica para identificar estos yacimientos es la gran concentración de restos de actividad humana que se encuentran en ellos. Durante el periodo prerrománico, varios de los pueblos que habitaban Aragón dejaron evidencias de vida en el lugar al abandonar sus asentamientos. Algunos de los más famosos, entre muchos otros, son los de Valderrera, Castellazos o La Vispesa. Con la llegada de los romanos a la península ibérica, comenzaron a fundarse grandes ciudades. Hoy en día, varias de ellas continúan entre nosotros. Son los casos de Zaragoza, Calatayud o Los Bañales. En estas ciudades podemos encontrar gran cantidad de restos de la vida romana durante la época. En la antigua César Augusta se encontraron partes de su muralla, su teatro e incluso sus cloacas. Similar es el caso de Bilbilis. El foro y el teatro son dos de las antiguas edificaciones romanas que todavía conservan parte de su estructura. Otros dos periodos de tiempo de los que se encontraron restos en Aragón son el visigodo y el musulmán. Cerca de Fraga se encuentra Villa Fortunatus, que conserva restos de varios periodos desde el romano al visigodo. Respecto al periodo musulmán, podemos encontrar el castillo de Albarracín o los restos del poblado de Mundobriga. Con la llegada de los romanos a la península ibérica, comenzaron a fundarse grandes ciudades. Hoy en día, varias de ellas continúan entre nosotros. Son los casos de Zaragoza, Calatayud o Los Bañales. En estas ciudades podemos encontrar gran cantidad de restos de la vida romana durante la época. En la antigua César Augusta se encontraron partes de su muralla, su teatro e incluso sus cloacas. Similar es el caso de Bilbilis. El foro y el teatro son dos de las antiguas edificaciones romanas que todavía conservan parte de su estructura. El caso de los restos humanos que se han encontrado en ese yacimiento, en el Puello de Marcuello, es muy especial, tal como hemos visto en Antecesor en televisión. Unos restos que están unidos a la piedra. El tratamiento de los mismos, me imagino, desde la distancia y desde el desconocimiento que uno puede tener de las técnicas empleadas por los científicos del equipo Antecesor, que es más complicado que lo que hemos encontrado hasta ahora. No es lo mismo, entiendo, confrontar la dureza del polvo o el de la roca a la hora de poder separar los restos humanos de los que no forman parte de ellos. Pero bueno, para conocer cómo ha sido todo este procedimiento, contamos con la coordinadora científica del equipo Antecesor. Está con nosotros Ana Cisneros. Ana, bienvenida a Antecesor Podcast. Buenas, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bueno, como decíamos, si lo poníamos complicado en anteriores programas, en este hemos intentado rizar el rizo, ¿no? Hombre, la verdad es que ha sido un reto y además grande, porque claro, en condiciones normales pues nos encontramos restos óseos o esqueletos prácticamente completos que están casi limpios, pero en este caso teníamos un bloque de piedra en el que el interior pues se perfilaba unos restos óseos, entonces la dificultad era añadida, pero bueno, multiplicada por 10 de lo que normalmente manejamos. ¿Cómo se enfrenta uno a un cuerpo con estas características tan especiales? Lo digo porque nos comentabas, teníamos indicios de esos restos óseos, es decir, algunos elementos que conformaban la forma de resto óseo, pero luego separarlo de la piedra, sobre todo con el paso de tanto tiempo, la fosilización, etcétera, me imagino que es complicado, ¿no? A ver, el primer hándicap que hubo es que como este esqueleto había estado bajo varias capas de tierra, estaba muy compactado. Entonces, cuando lo extrajeron, que además lo hicieron de una forma maravillosa, porque es increíble cuando te lo ves, claro, porque nosotros vimos las primeras fotos, pero luego cuando lo vimos en la mesa del museo en las mesas del laboratorio que tiene en el Museo de Huesca, claro, te ves los bloques de piedra, pero eres capaz de imaginarte cómo está el sujeto en cuestión. Entonces, mucha capa de tierra, mucha piedra, pero sí que se intuía, pues por ejemplo, esa mano maravillosa en forma de garra que está perfectamente conservada. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Pues con cariño y con amor y con muchísima paciencia. Y no tanto nosotros, sino María José y José Fabre, que han hecho un trabajazo de, casi de odontología precisa, fina, con sus pequeñas agujitas, pinzas, pinceles, que son los que realmente han ido quitando toda esa parte de tierra y de piedra y nos han dejado el hueso para poderlo estudiar. O sea, la labor ardua la han hecho ellos realmente. Nosotros
llegamos después. Ujú. A mí lo que me llama la atención de lo que hemos visto en el episodio en televisión es sobre todo ese proceso de ir desvelando poco a poco los secretos que encerraba o la historia que encerraba ese cuerpo del yacimiento de Llinars de Marcuello, ¿no? Porque lo que decías, teníamos la garra, teníamos el ojo, pero luego también estudiando el entorno, avanzando un poquito en la realidad de lo que nos contaba el esqueleto, pues podemos saber incluso cómo ha fallecido, ¿no? Porque uno podría pensar, no, pues se le cayó una piedra encima, ¿no? Lo más lógico cuando te encuentras un resto de este tipo. Pero luego hemos visto que no, que tiene que ver con un incendio, que tiene que ver con algo más complejo de lo que a simple vista parece. Claro, efectivamente, conforme se fueron quitando esas capas de tierra, pudimos comprobar que los huesos que estaban en las extremidades inferiores presentaban una coloración pues típica de un carbonizado, o sea, la cortical externa de esos huesos está un pelín socarrada, por decirlo con un término de aquí de Aragón. Sí. Entonces, sí que es cierto que vemos cómo el incendio le afecta desde las extremidades inferiores y cómo esa coloración negruzca va desapareciendo conforme nos acercamos al tórax, incluso llegamos a la cabeza en la que esa carbonización ya no se ve. Para comprobarlo cogemos una pequeña muestra y nos la llevamos a radiología, y entonces en radiología ya vimos cómo esa cortical estaba carbonizada. Entonces el incendio fue desde los pies hacia la zona del cráneo. Uh-huh. Me llama la atención eso que explica incluso la posición en la que se encuentra el cuerpo, ¿no? Esa garra que tú mencionabas, entiendo que es de esa persona intentando escapar de esa situación. Sí, y además, eso es la mano izquierda que está agarrada al Uh-huh. suelo. Además es que es increíble cómo se ha conservado. O sea, se ve la garra intentando arrastrarse por el suelo y luego la mano izquierda aparece por debajo del tórax en ese intento de protegerse. O sea, esto nos lo describía muy bien el doctor Baena, cómo las personas en el momento de incendio, ese intento de posición del boxeador que llaman, Uh-huh. de encogerse y protegerse, entonces esa mano está debajo del tórax y está la posición, de verdad que es increíble porque está perfectamente conservado, lo cual es muy llamativo para este periodo de la Edad de Hierro, que haya podido llegar hasta nuestro siglo XXI en ese estado de conservación tan maravilloso. Y cómo vemos pues la posición que hay. De hecho, se tuvieron que excavar varios estratos para localizar el esqueleto. Lo que sí que no se han encontrado todavía son los pies. Este año, en la excavación de este año, se encontró una de las rótulas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el esqueleto está un poquito inclinado y entonces está en distintos niveles enterrado. Entonces, bueno, me imagino que en siguientes excavaciones irán faltando los poquitos huesos que nos faltan de los pies. Uh-huh. Eso de que estén diferentes estratos es porque digamos, el lugar en el que se encontraba tenía diferentes niveles, se apoyó, yo qué sé, en una mesa, se me ocurre. Habrá que dar explicación también a todo eso, ¿no? Sí, a ver, nosotros creemos que cayó al suelo, en esa huida del incendio cayó al suelo. Uh-huh. Y entonces, claro, con el paso del tiempo le han ido cayendo distintas capas de tierra, de piedras, y entonces se ha quedado como en distintos niveles, que a ver, que la diferencia igual son 4 o 5 centímetros, pero claro, a la hora del trabajo metódico y escrupuloso que hacen en la excavación, pues se va rebajando poquito a poco. Hay que pensar que van pues muy poco a poco con pinceles y casi centímetro a centímetro en una excavación removiendo, con lo cual 5 centímetros de grosor en un estrato son Uh-huh. muchas horas de trabajo. Uh-huh. Me gustaría preguntarte, Ana, ya por curiosidades, en este caso que hemos visto en este caso, porque yo viendo el programa de repente oigo una voz que dice, aquí suena metálico, y estamos con huesos, hablando de huesos. ¿Qué es lo que le pasa a uno por la cabeza cuando de repente se encuentra en una situación de este tipo? Bueno, hubo todo tipo de teorías, desde a ver si hay suerte y encontramos porque o lleva algún tipo de avalorio o ya bueno, ya cuando empiezas a elucubrar y pensar, bueno, pues y si lo asesinaron y entonces encontramos la punta de la flecha de la lanza. Jolín. Pero nada más lejos de eso. Cuando luego hicimos el TAC, sí. Pudimos ver con Carlos, con nuestro técnico, que al filtrar las distintas capas
es un terreno, bueno, se ve como unas imágenes como si fueran todo topitos rojos, y quiere decir que que estaba en un terreno que tiene mucho sustrato metálico. Férrico sobre todo, ¿no? Claro, sobre todo férrico. Entonces el TAC nos lo detecta como metal, pero bueno, es el sustrato en el que está ubicado el esqueleto. Bueno, oye, qué pena, porque la verdad es que hubiera sido también otra historia que añadir, ¿no?, a todo lo que encontramos con el equipo antecesor. No. Estábamos emocionadísimos, ya te digo, estaba desde la teoría del avalorio hasta ya, pues eso, ya nos poníamos en plan Sherlock Holmes a buscar, bueno, y entonces imagínate una flecha, un puñal, pues no, claro, la tierra, decepción. Y además con todos los datos que teníamos del incendio, digo, ¿te imaginas que el siguiente cuerpo es justo el asesino que les pilló el incendio en plena lucha? Claro, es que se me vienen a mí ya teorías a la cabeza también, ¿eh? Teníamos ya para escribir un libro. Pues no, el TAC nos dio decepción. Bueno. Sí que es cierto que otras veces nos está pasando en otros de los cuerpos que estamos en este proyecto, que a lo mejor ves el TAC y dices, mira, aquí hay metálico, y dices, ostras, vamos a ver, una zona metálica que además así con forma pues un poco rectangular, y dices, bueno, metralla, y luego lo filtras y es que ese hueso tiene todavía restos de paraloid, de un conservante que se usaba, de un consolidante que se usaba para conservar los huesos. Entonces nos dan también falsos positivos ese tipo de consolidante, sobre todo el paraloid. Bueno, pues la verdad es que son cuestiones súper interesantes, y sobre todo esas historias que están saliendo a la luz. Vale que lo del asesino no ha salido, pero yo creo que poner en valor la historia de esta persona que murió, en este caso en ese incendio, yo creo que evidentemente ya no lo va a recordar, pero yo creo que es importante, sobre todo también para nuestro patrimonio, para dilucidar qué es lo que ha pasado en un lugar como es ese yacimiento en Linas de Marcuello. Hoy queríamos... Sí, dime. Sí, perdona, que te iba a decir una cosa, y sobre todo... me gusta mucho todo lo que hemos encontrado, porque además también pone en valor el gran trabajo que está haciendo el equipo arqueológico en la excavación, porque la cantidad de horas que han dedicado a este proyecto en pleno mes de julio, con todo el sol y sobre todo este verano, y todos los hallazgos que están haciendo, es maravilloso, y yo creo que todos tenemos que reconocerles el valor de lo que están haciendo. Bueno, pues ese reconocimiento también para ellos. Ana Cisneros, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Antecesor Podcast. Un placer. Siempre que quieras, aquí estaré. Es curioso porque tenemos que esperar al futuro, a los trabajos que se van a seguir desarrollando en ese yacimiento en Linas de Marcuello y en los restos que han aparecido, para conocer mejor ese pasado que tenemos nosotros. Pero es un poco lo que estamos haciendo desde el proyecto Antecesor de Nacho Navarro, y al que nosotros intentamos sumar a través del tiempo que compartimos juntos aquí en el podcast. Lo dicho, ya sabéis, el proceso hay que ver primero el programa de Aragón TV o en Aragón Televisión a la carta, y después te sumas a este sonido antecesor en formato podcast. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos escucháis, como siempre también a los que lo hacen al otro lado del charco. En nuestro caso, nos escuchamos en el siguiente Antecesor Podcast. ¡Adiós!